Antiguo pacto estaban a punto de ser satisfechos por la obra del sacrificio de la cruz. Ahora el pan representaba su cuerpo que por nosotros es dado, y su sangre, o la copa, representaba su sangre que por nosotros fue derramada. Dios inaugura soberanamente el nuevo pacto, el nuevo y definitivo pacto con los hombres. Una nueva y viviente manera de entrar a su presencia y de recibir la provisión de Dios para con nosotros. Una provisión tiene que ver con suplir lo que se necesita para suplir una necesidad. Eso es lo que quiere decir una provisión, es proveer lo que se necesita para suplir una necesidad. La sangre de Cristo derramada en la cruz suplió la necesidad del perdón de nuestros pecados. Nosotros estábamos en pecado y ese sacrificio hizo posible que nosotros fuésemos perdonados. También teníamos la necesidad de ser liberados de la esclavitud, y esa sangre proveyó lo que se necesitaba para ser libres. Pero también todas las situaciones que nosotros necesitábamos como seres humanos, producto de que la caída en el pecado nos provocó, como la misma enfermedad, como la misma situación de la degeneración del alma y aún la enfermedad del cuerpo. El sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, nos proveyó la provisión, nos dio lo que nosotros necesitábamos para poder obtener realmente perdón, sanidad, liberación y la restauración plena, porque restaurar es volver a su estado original lo que se degradó, lo que se degeneró. Y eso es exactamente lo que proveyó este nuevo pacto. Era recuperar al hombre, era recuperarnos a nosotros que nos habíamos extraviado, que nos habíamos perdido. Y el Señor, a través de su sacrificio, nos da la provisión. Esa provisión esta mañana, por su gracia y su misericordia, es extendida a todos nosotros. Está disponible y solo podemos accesar a ella mediante la fe. Mediante la fe podemos apropiarnos de esta verdad de Dios y poder recibir en esta mañana, si alguien está entre nosotros y no es salvo, sus pecados permanecen. Hoy, por la fe, en un acto de fe, puede apropiarse de esta verdad. La sangre de Cristo que Él derramó en la cruz, si Él la recibe por fe, si esta mañana la recibe por fe, todos sus pecados, promete el Señor, serán borrados, será libre del pecado. Pero si alguien esta mañana necesita tiene necesidad de otra situación en su vida, por ejemplo, una enfermedad, el sacrificio, la entrega del cuerpo, el flagelamiento del cuerpo de Cristo en la cruz proveyó la sanidad. El apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, dijo que por sus llagas nosotros habíamos sido curados, que por esas benditas llagas que sufrió el Señor en su cuerpo, nosotros tuvimos acceso a la sanidad. Pero también, si necesitamos el poder restaurar nuestra alma, porque el alma está siendo restaurada cada día, cada vez que nos exponemos a la palabra, cada vez que nos exponemos a su presencia, cada vez que nos sometemos a sus leyes, a su palabra santa, el nuevo pacto, podemos ser restaurados a la imagen del mismo Señor Jesús. Porque ese es el plan de Dios, llevarnos a la estatura de Cristo, a la imagen de su Hijo bendito, a cada uno de nosotros. Porque si antes traíamos la imagen del terrenal, que era Adán,
Hoy en el nuevo pacto traemos la imagen del celestial, que es nuestro Señor Jesús. Y cada día el Señor está orando. Esta mañana es cuestión de fe, es cuestión de decir: Señor, ese acto de la cruz proveyó todo lo que yo necesitaba, para todas mis necesidades, para todas mis debilidades, para todas las situaciones que pasamos. Esta mañana, al participar del pan, que hoy en el nuevo pacto simboliza su cuerpo, usted puede declarar que ese beneficio de la cruz no es una historia, no es un cuento, es una realidad, es una verdad divina que nos puede transformar para siempre. Pero es cuestión de creerla con todo el corazón. Esta mañana, al participar de la copa, al beber esa copa de vino que simboliza hoy en el nuevo pacto la sangre de Cristo derramada, podemos declarar que somos libres del pecado, que todo pecado ha sido borrado por esa sangre, que ya no hay más culpa, ni más condenación, ni ningún efecto del pecado en nosotros, que hemos sido liberados para ser un pueblo que alabe, que adore y que exalte y que bendiga al Dios del cielo. Esta mañana vamos a tomar el pan en nuestra mano derecha y vamos a decirle al Padre: gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, quien dio su cuerpo para ser partido en la cruz, quien derramó su sangre para poder perdonar nuestros pecados y hacernos libres. Participemos del pan. Asimismo, tomemos la copa y demos gracias al Padre. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque la sangre de tu Hijo Jesús, la sangre del nuevo pacto, fue derramada en la cruz para remisión, para quitar todos nuestros pecados, para perdonarlos. Y ya somos perdonados. Gracias, Señor. Participemos. Continúa diciendo el capítulo 26 de Mateo, en el verso 29. Os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cierre sus ojos. Cierre sus ojitos en reverencia. Jesús dijo que esta cena que celebraba y inauguraba el nuevo pacto se extendería a la esfera celestial un día. Hoy en este lugar, una porción de la iglesia estamos participando de esta bendición por medio de la fe. Pero Jesús volverá para reunir a los suyos, para reunir a toda la iglesia lavada y redimida con la sangre del Cordero y llevarla a la patria celestial. Allá juntos, toda la iglesia, de toda lengua, nación y tribu, todos los redimidos del Señor, un día participaremos de la gran cena en las bodas del Cordero. Y eso es lo que nosotros amamos y anhelamos. Creemos con todo el corazón que está a punto de suceder esta promesa que Jesús dijo que Él volvería. Y volvería por los suyos, volvería por la iglesia. Un día estaremos allá, bebiendo de nuevo este fruto de la vid, participando del gozo eterno
de la felicidad y la dicha eterna que nos dio el Padre a través de su Hijo en la cruz del Calvario. En la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en compañía de toda la hermandad cristiana, nacida de nuevo por el Espíritu de Dios. Eso creemos, eso anhelamos. Pero el que cree estas cosas se purifica a sí mismo, dice la Escritura. Señor, esta mañana creemos tu verdad. Nos apropiamos de todos los beneficios de tu sacrificio en la cruz, de tu cuerpo que fue partido, de tu sangre que fue derramada, y por la fe recibimos la bendición. Pero dice que antes de partir cantaron el cántico, el himno, cantaron el Jalel, el gran Jalel del Salmo 113 al 118, que hablaba de la gran liberación que Dios hizo del pueblo de Israel en Egipto, de la cautividad y del exilio en Egipto. Hoy nosotros podemos cantar al Dios eterno, alabarle con todo el corazón, bendecir su nombre, exaltar su nombre, porque Él nos libertó de la cautividad del pecado y nos hizo libres verdaderamente. Somos un pueblo libre, el único pueblo libre de la tierra, el Dios eterno liberó con el poder de su palabra, con el poder del sacrificio de Jesús. De aquí en adelante podamos reconocer que este acto nos dio todo el potencial y toda la libertad para ser adoradores del Rey de Gloria y ser alabadores del Señor. Un día estaremos para siempre en el cielo, allá le adoraremos para siempre y allá le alabaremos por la eternidad. Cantaremos el cántico de los redimidos, cantaremos el cántico con el coro celestial y alabaremos al Señor, porque Él es digno, porque Él es merecedor, porque Él es grande y porque Él es bueno, y para siempre su misericordia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendice a tu iglesia con paz, con poder, y dales cada día el anhelo y el deseo a cada uno de nosotros de poder buscarte y de poder honrarte y poder esperar y amar tu venida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones. Gloria al Señor. Démosle ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Qué bueno es el Señor. Vamos a tomar estos minutitos, hermano, y quisiéramos platicar un poquito el consejo de la palabra del Señor. Y quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 16, verso 16. Mateo capítulo 16, verso 16. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Muy importante, hermanos, que podamos abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 16, verso 16. La palabra del Señor la honramos y la leemos, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice, Mateo 16, 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19 dice: A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a hacer palabra de oración, hermanos. Sé que el tiempo nos ha avanzado, pero es importante también poder presentar el tiempo de la palabra del Señor para que Dios pueda hablarnos, para que Dios pueda edificarnos y que podamos recibir esta palabra y podamos, hermano, atesorarla en nuestro corazón. Y quisiera así
orar para poder presentar este tiempo y que sea el Señor tomando el control en todo nuestro ser para poder estar prestos a oír su palabra. Oramos. Toda mujer que ora o profetiza, dice su palabra, que se cubra su cabeza. Padre, que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por esta bendición, por este privilegio tan hermoso que nos permite, Señor, el poder estar congregados, el poder estar en armonía en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús presentamos este tiempo, Señor, que es el tiempo para exponer tu palabra. Señor, utilízame con autoridad y con denuedo, Señor, para poder exponer tu palabra y para poder hacer que tu palabra, Señor, pueda ser cincelada en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya declaramos, Señor, y declaramos que tú estás en medio de nosotros y que tú has preparado, Señor, todo nuestro ser para hacer buena tierra, que esta semilla pueda caer en buena tierra y pueda dar frutos, Señor, al tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya declaramos que tú tienes el control absoluto de todo nuestro ser. En el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor, y amén. Fíjese, hermano, que quiero meditar un poquito en el verso 19 de Mateo 16, porque en el verso 19 de Mateo 16, el Señor le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa frase me llamó la atención, mi amado hermano, que el Señor Jesús, después de una revelación, después de una hermosa revelación en nuestras vidas, nosotros podemos, hermano, observar lo que Pedro recibe de parte de Dios al momento de declarar y al momento de expresar, hermanos, una revelación que fue dada por nuestro Padre Celestial, porque el Señor Jesús estaba preguntando quién decían que era Él, y entonces Pedro, hermano, recibe una revelación. Pedro recibe una revelación divina y le expresa al Señor Jesús, hermano, lo que el Señor Jesús es. Y entonces el Señor le responde inmediatamente, hermano, y le dice: Pedro, eres bienaventurado. Y eso me llamó la atención, hermano. El Señor Jesús, Él le dice: bienaventurado eres, Pedro. Y eso, hermano, es importante, porque veo que el Señor le dice: has ingresado a otra dimensión, has ingresado a una nueva dimensión. Es decir, cuando una persona es bienaventurado, yo quiero tal vez con la ayuda del Señor, hermano, llevarlo hasta ahí a usted. Quiero decirle que el Señor le dijo: tú eres bienaventurado, Pedro. Es decir, ahora, como tú eres bienaventurado, entonces le dice: ahora te daré las llaves del reino de los cielos. Oiga, qué importante esto, hermano. Es decir, que las llaves del reino de los cielos se las entregaron a Pedro después de que Pedro ingresó a una dimensión, a una nueva dimensión en Dios. Y cuando Pedro hace esto, hermano, le dice el Señor: ahora te sentarás, te voy a dar las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que tú atares en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, hermano, yo quiero llevarlo a usted, que en el Evangelio de Mateo, si nosotros somos estudiosos de la palabra del Señor, hermano, y leemos el Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que el libro de Mateo está enfocado en el reino. El libro de Mateo está enfocado en el reino. Y a Pedro le dieron las llaves del reino. A Pedro le dieron las llaves del reino. Entonces, veo, hermano, que Mateo se refiere al reino. Y si usted ve esta palabra reino en el Evangelio de Mateo, usted lo va a encontrar unas 60 veces, según la concordancia Strong. Unas 60 veces solo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Mire que más de 40 veces lo llama el reino de los cielos. Si usted pone en su Biblia reino de los cielos, usted se dará cuenta, hermano, que le aparecerá unas 40 veces esta palabra. Y Mateo es la única persona que usa este término. Si usted ve, hermanos, Mateo es el único que utiliza este término reino de los cielos. Entonces, fíjense que Marcos, Lucas y Juan no lo usan. Solamente apenas Juan
lo veo, hermano, que lo menciona el reino de los cielos, pero lo menciona con su nombre. Y entonces, esto es porque realmente es importante, porque Mateo es el único, hermano, que escribió acerca del reino de los cielos. Entonces, el reino es poder, hermano. El reino es poder. La palabra de Dios nos lleva a esa bendición. Yo quiero llevarlo a usted a Mateo capítulo 4, verso 23. Acompáñeme. Mateo capítulo 4, verso 23. Recuérdese, a Pedro le dieron el reino de los cielos, le dieron las llaves del reino de los cielos, y a Pedro le dijeron: bienaventurado eres, Pedro. Ahora, Mateo capítulo 4, verso 23. Yo quiero ir corriendo un poquito por cuestiones de tiempo, hermano. Y Mateo capítulo 4, verso 23 dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto le dimos un pincelazo, hermanos, unos días atrás. Pero en Mateo 4, el Señor Jesús apenas empieza su ministerio públicamente. El Señor Jesús comienza a desarrollar la obra, hermano, de ministerio aquí en la tierra. Y el Señor Jesús, el Señor Jesús no vino, Mateo no nos dice que vino predicando otro evangelio que no sea el evangelio del reino. Es decir, hermano, el Señor Jesús predicó el evangelio del reino. En Mateo, usted lee todos los pasajes, todos los capítulos de Mateo, y se dará cuenta que siempre encontrará usted la palabra reino de los cielos. Ahora, entonces, hermano, fíjese que qué tremendo. No era un evangelio, hermanos, de perdón de pecados. No era un evangelio, hermanos, de arrepentimiento como el que Juan estaba predicando. Juan el Bautista había predicado el evangelio de arrepentimiento, hermano, de confesión de pecados. Pero el evangelio que el Señor Jesús predicó fue el evangelio del reino. Pero eso es importante que nosotros lo enfaticemos, hermano, porque veo una cosa. En Mateo capítulo 4, verso 23, me llama la atención algo. Y yo quiero que usted lo pueda ver, hermano, porque nosotros tenemos que llegar a esa estatura de predicar el evangelio del reino. Y el evangelio del reino, usted lo puede ver en Mateo 4, 23. Ahí está plasmado el evangelio del reino. Dice Mateo 4, 23: Jesús iba por todo Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiere decir, mi amado, que el evangelio del reino va acompañado de sanidad de enfermedades, hermano, y de expulsión de demonios. Entonces esto es terrible, hermano. Esto es un reto para nosotros como iglesia. Este es un reto, hermano, para nosotros, a mí en particular como pastor, hermano, para la iglesia, para los líderes de nuestra congregación, porque tenemos que llegar a predicar el evangelio del reino. No sé cuántos quieren apuntarse, hermano, para poder tener un evangelio del reino en esta iglesia. Entonces mire que es importante esto. Quiere decir que el evangelio del reino es la habilidad de hacer estas cosas, hermano. Y el evangelio del reino lo que nos dice es, hermano, que el evangelio del reino se ha acercado. Es decir, que nosotros podemos evaluar, nosotros podemos tomar esta iniciativa. Entonces, cada iglesia en el Nuevo Testamento, si usted comienza a ver, mi amado, el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted se dará cuenta que en cada iglesia fue fundada sobre el poder de las señales. Hermano, fue fundada sobre el poder de las maravillas, de los milagros y de la expulsión de demonios. Si usted mira el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano, es muy rica en cuanto a estos detalles. Y establece muy francamente que si Dios, hermano, no puede hacer señales y maravillas a través de nosotros, hermano, si Dios no puede expulsar demonios a través de nosotros, entonces no estamos predicando el evangelio del reino. Mire qué atrevido voy a ser el día de hoy, hermano, porque hoy
cuando estaba estudiando esto en la mañana, yo le decía al Señor: Señor, yo quiero predicar el evangelio del reino. Señor, yo quiero ser un instrumento que tú utilices para poder predicar el evangelio del reino. Mi amado, entonces, si permitimos que el verdadero mensaje del reino baje a nuestros corazones, y si tratamos con nuestra incredulidad, porque es una incredulidad hasta crónica, si usted sabe, hermano, entonces podemos movernos en este poder. Es decir, la palabra del Señor dice que cuando hayan enfermos, hermano, miren qué atrevido voy a ser hoy en esta mañana, porque ¿cuántos creemos lo que la palabra del Señor dice, mi amado? Amén. La palabra del Señor dice que cuando haya enfermos en medio de nosotros, ¿qué dice la palabra? Que los traigamos, hermano, que se los traigamos y que oremos por ellos, que impongamos manos y que estos van a ser sanos. ¿Sí o no? ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no actuamos de esa manera? ¿Sabe por qué, mi amado? Porque todavía tenemos incredulidad en nuestras vidas. Si no dejamos, si no odiamos la incredulidad, entonces no vamos a poder llegar a este nivel. Mire, es atrevido lo que estoy predicando, hermano. Yo sé que es atrevido, pero mire, pero tenemos que darnos cuenta de esto, hermano. Tenemos que darnos cuenta de esto. Tenemos que predicar el evangelio del reino en este tiempo. El Señor Jesucristo iba, mire usted, lea la Biblia, hermano, y comience a ver lo que el Señor Jesucristo hacía. El Señor Jesucristo predicaba la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, llegaban grandes multitudes. ¿Y qué grandes multitudes llegaban? De enfermos, de endemoniados, hermano, de gente paralítica. ¿Y qué hacía el Señor? Les devolvía, hermano, salud. Caminaban, los cojos, hermano, saltaban, los ciegos miraban, hermano, los endemoniados eran libres. Y eso era lo que el Señor Jesucristo predicaba. ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, hermano, quiere decir que nos tenemos que dar cuenta que tenemos que predicar el evangelio del reino, hermano. Dígale al hermano que está a la par suya: hermano, vamos a predicar el evangelio del reino, dígale. Pero para eso, mi amado, hermano, entonces me estoy dando cuenta de algo. Póngame atención a esto, hermano. Me estoy dando cuenta de algo, porque el problema no es la falta de poder de Dios. Hermano, me estoy dando cuenta que no es que Dios no tenga poder para hacerlos. Dios es todopoderoso, hermano. Hermano, me estoy dando cuenta que puede ser la poca disposición de parte de Dios de hacer su trabajo. No es eso, mi amado. Lo que sí me estoy dando cuenta es, hermano, sí, lo que me estoy dando cuenta es que somos una iglesia que todavía tenemos incredulidad. Que somos una iglesia, hermano, que todavía está la incredulidad en nosotros. Ese es el problema, hermano. Por eso no predicamos y no estamos haciendo alargue del reino de los cielos, porque todavía hay incredulidad en nuestras vidas. Entonces, cuando cada uno de nosotros, hermano, para poder predicar el evangelio del reino en esta iglesia, necesitamos cada uno de nosotros, hermanos, cuando nosotros dejemos de vivir en incredulidad, cuando nosotros dejemos de vivir en incredulidad, hermano, y cuando nosotros comenzamos a creer y cuando nosotros comencemos a obedecer, entonces, y nos hagamos como niños, como lo hace un niño pequeño, entonces los milagros, las sanidades, las liberaciones de demonios comenzarán a ocurrir a través, hermano, de cada uno de los que estamos en este lugar. Entonces, esto es lo que la palabra del Señor me está enseñando hoy. Pero lo que estoy viendo, hermano, que Pedro era un hombre que, si usted quiere, era hasta brincón. Pedro era brincón, hermano. Pedro siempre andaba metiendo las patas, siempre decía algo que no tenía que decir. Hermano, siempre Pedro, pero llegó un momento en el que Pedro fue bienaventurado. Diga conmigo, bienaventurado. Entonces, hermano, ¿por qué el Señor Jesús, cuando Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente,
Cuando recibe esa revelación divina de parte de Dios, ¿por qué el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro? Bienaventurado eres, Pedro. Esto no te lo reveló. ¿Sabe qué le dijo? Pedro, desde hoy, desde este mismo momento, has sacado fuera tu incredulidad. Hermano, nosotros tenemos que saber que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios y que Él nos ha dado autoridad para poder tomar, para poder predicar el evangelio del reino en esta tierra, mi amado. Entonces, nuestro cristianismo está cargado, hermano, con una terrible incredulidad. Nuestro cristianismo, nuestro modo de actuar, hermano, nuestro modo de actuar como hijos de Dios está cargado de una terrible incredulidad, y nosotros necesitamos deshacernos de la incredulidad, hermano. Nosotros necesitamos odiar la incredulidad, hermano, así como Dios odia la incredulidad en medio de su pueblo. Eso es lo que necesitamos. Ahora, cuando usted llega hermano, a odiar, nunca más quiere vivir de esa manera. Hay personas, hermano, que llegan a odiar tanto una cosa que ya no quieren vivir de esa manera. Entonces, de esa manera es lo que nosotros tenemos que hacer, odiar la incredulidad. Hermano, tenemos que odiar la incredulidad. Entonces, mire, nosotros, los que estamos en esta iglesia, hermano, no deberíamos de tener ni una semana que en esta iglesia no sucedan milagros, hermano. En esta iglesia no deberíamos de dejar de pasar ni que una semana para que hayan milagros, hermano. ¿Sabe qué? Los milagros deberían de ser todos los días en esta iglesia, mi amado. Pero todos necesitamos despojarnos de la incredulidad. Ahora, entonces, así que, hermano, nosotros tenemos que llevar la palabra del Señor al reino. Tenemos que ver por qué Mateo habla, hermano, más de 60 veces acerca del reino. Porque nos está diciendo que nosotros tenemos que ver lo que nuestro Señor Jesucristo predicaba. Nuestro Señor Jesucristo predicaba el evangelio del reino. Entonces, mire, mi amado, mire lo que dice Mateo capítulo 12, verso 28. Por favor, quiero que usted tenga oídos espirituales en esta mañana para que usted pueda darse cuenta de esta tremenda realidad. Mateo capítulo 12, verso 28, dice la Biblia: pero si yo por el Espíritu de Dios, dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hermano, entonces mire, ¿cómo se echa? ¿Cuál es el cuantitativo? ¿Cuál es la medida para saber si el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas? A nuestra iglesia, a nuestra congregación. Dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces hay una forma de medir, hermano, cuando el reino de Dios ha llegado a nuestras congregaciones. Pero yo quiero llevarlo un poquito más, hermano. Dice, hermano, también le dijo a sus discípulos el Señor Jesús, Mateo capítulo 10, verso 7. Miren lo que dice Mateo capítulo 10, verso 7. Entonces, una señal, hermano, es que aquí no puede venir un demonio, porque va a ser expulsado en el nombre del Señor Jesús, hermano. En Mateo capítulo 10, verso 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, lo que tenemos que predicar es, el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que predicarle a la gente que viene a esta iglesia. Le vamos a decir, mire, usted llegó al reino de los cielos. Usted llegó a donde vamos a ver el reino de los cielos, mi amado. Y entonces miren lo que dice Mateo 17. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús está dando una orden y le dice a los discípulos, vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cómo vemos cuando el reino de los cielos se ha acercado? Verso 8, mire lo que dice el verso 8: sanad enfermos. Entonces, ¿cuándo llega el reino de los cielos? ¿Cuándo predicamos del reino de los cielos? Cuando se sanan los enfermos, hermano, cuando se limpian los leprosos, hermano, que resucitan muertos. Echad fuera demonios y dad de gracia recibiste, de gracia dar. Mi amado, ¿cuántos queremos que se predique el reino de los cielos en este lugar, hermano?
Pero para ello necesitamos echar fuera la incredulidad. Para ello necesitamos odiar la incredulidad. Entonces, el evangelio del reino de los cielos es que se van a sanar los enfermos, hermano, se van a limpiar los que estén leprosos, van a resucitar muertos, vamos a echar fuera demonios, hermano, y todo eso se recibe por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mi amado. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es, aquí no dice que tenemos que orar, que tenemos que, no digo que no lo hagamos, tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que echar fuera toda incredulidad. Pero lo que la palabra del Señor dice es que nosotros tenemos que predicar el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos lo que sucede es que habrán sanidades, hermano, se limpiarán los que estén sucios, mi amado, ¿sabe? Y eso lo vamos a recibir por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, donde están pasando estas cosas, hermano, donde se sanan los enfermos, donde se limpia la gente que se ensucia en el pecado, mi amado, aquel que echa fuera demonios y aquel que recibe de gracia, entonces ahí se está predicando el reino de los cielos. Ahora, fíjense que es importante, hermano, yo sé que el tiempo me avanzó, pero donde estas cosas están pasando, nosotros podemos decirle libremente a la gente que el reino de los cielos ha llegado. Mire, ahora tenemos, hermano, ahí a nuestra hermana Carla, que está bastante enferma, hermano. Estamos orando para que Dios haga un milagro ahí de sanidad. Se está complicando un poquito la salud de la hermana Carla. Mi amado, quiero decirle que mi hermana volvió a recaer, hermano. Ayer estuvimos toda la tarde, ahorita vamos a ver qué hacemos. Mi mamá, mi amado, lo tuve que llevar al hospital el día sábado. Estuvimos hermano, terrible, una cosa terrible. Y entonces yo le decía, Señor, predico tu palabra, Señor, expongo tu palabra. Pero el Señor me decía, tienes que predicar el reino de los cielos. Hermano, predicar el reino de los cielos. Todavía hay incredulidad en nosotros, hermano. Todavía, sabe, cuando hay una enfermedad, ¿qué es lo que hacemos? Tómese una pastilla, vaya, tómese esto. En vez de decir, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanos. Así que yo reprendo en el nombre de Jesús esta enfermedad y la echo fuera, Señor, porque no tiene arte ni parte conmigo. Mi amado, ¿sabe? Tenemos que predicar el reino de los cielos. Tenemos que tener, pero mire, yo quiero llevarle a esto. A mí el tiempo me avanzó, hermano. No sé si usted me quiere regalar 5 minutos más, porque tengo mucho que explicarle el día de hoy. Yo creo que vamos a seguir en la tarde, hermano. Pero si no podemos hacer estas cosas, entonces el reino de los cielos no ha llegado. A pesar de lo que digamos, mi amado, a pesar de que oremos, a pesar de que estemos intercediendo, a pesar de que usted ofrende, que usted diezme, que usted esté integrado, que usted esté en el área de servicio, hermano, qué bueno que estamos haciendo eso. Pero todavía tenemos incredulidad. No hay mejor respuesta ni argumento para la incredulidad, hermano, de que fluir en señales, maravillas y milagros, porque esto es lo que el reino de los cielos hace. Entonces, mire, yo quiero llevarlo entonces, hermano, cómo llega el reino de los cielos, cómo predicar el reino de los cielos. Acompáñeme a Mateo capítulo 5, verso 1. Hermano, Mateo capítulo 5, verso 1. Entonces dije yo, vamos a ayunar, vamos, Señor, a hacer intercesión, vamos a clamar. Qué bueno, sí, eso hay que hacerlo, porque el Señor se iba muy de mañana, dice la palabra, a orar. El Señor iba muy de mañana, hermano, se levantaba muy temprano a orar. Entonces, ¿cuántos queremos predicar el reino de los cielos, hermano? Lo esperamos 6 de la mañana, intercesión, hermano. Ay, ¿qué pasó hoy? ¿Y no quiere usted que hayan milagros? ¿Usted no quiere que hayan prodigios aquí? ¿Y entonces por qué no viene a las 6 de la mañana? Entonces usted y yo no queremos, hermano, el reino de los cielos. Nosotros queremos ser cristianos, evangelicotes. No, de verdad, ¿cuántos queremos que el reino de los cielos, hermano, llegue a este lugar? Bueno, entonces mire lo que dice la Biblia. El Señor Jesús está predicando el reino de los cielos. Él dijo, viendo la multitud, subió al monte.
Entonces, para poder hacer que el reino de los cielos venga, tenemos que subir al monte. ¿Y a qué subía al monte el Señor Jesús? A orar. No usted. Voy a predicarle a estos hermanos de aquí. Solo se levantan, gracias Padre, te damos gracias Señor. Yo te pido Señor en el nombre de Jesús que me bendigas lavándose los dientes, hermanos, cepillándose, bañándose. Y gracias, ya oré Señor. Si hay algún parecido, es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Si es un parecido, yo no le conozco la vida a nadie. Pero para poder que el reino de los cielos venga, el Señor Jesús dice que iba al monte. ¿Cuánta necesidad tenemos en la iglesia, hermano? ¿Cuánta necesidad tenemos? Dice que la multitud, viendo a la multitud, viendo la necesidad que había, hermano, de los enfermos, porque toda esa multitud era multitud de enfermos, hermano, paralíticos, cojos, se los llevaban. Entonces el Señor subía al monte. Y cuando subía al monte, el Señor Jesús, hermano, esto fue lo que a mí me gustó. Mire qué hacía el Señor Jesús, sentándose. Hermano, el Señor Jesús se subía al monte a sentarse. Hermano, esto es terrible. El Señor Jesús subía al monte sentado. Vinieron a él sus discípulos. Entonces a mí me llamó la atención, porque yo quería que dijera: el Señor Jesús subió al monte postrado en tierra, levantando sus manos, gritando al cielo, clamaba al Padre. ¿Qué dice ahí, hermano? Hermano, mire, no se me vaya a salir de aquí ahorita. El Señor Jesús dice que sentándose, hermano, sentándose. Entonces vinieron los discípulos, y cuando yo me imagino que llegaron Juan, Pedro y Jacob, y miraron al Señor Jesús sentado. Entonces me fui a ver esa palabra sentado, y esa palabra sentado, hermano, es la palabra cadixo. Y esa palabra cadixo es la palabra número 2523 según la concordancia Strong. Y esa palabra significa, hermano, es una palabra que significa establecerse. Es una palabra, hermano, que significa figurativamente es sentarse. Pero esa palabra es detenerse, es estar sobre, es ponerse, es sentarse, es estar sobre. Entonces, hermano, esta palabra fue usada por el Señor Jesús. Esa palabra número, mire, esa palabra número 2523 fue usada por el Señor Jesús varias veces en la Biblia. Y mire lo que pasó, porque esa palabra es la palabra, hermano, cadixo. Es la número 2523 según la concordancia Strong. Y esa palabra significa establecerse. Es como, hermano, es como estar sobre. Entonces, dije yo, pero entonces el Señor Jesús estaba sentado. Sí, estaba sentado. Y se iba sentado al monte. Pero para poder entender esto, hermano, para poder entender esto, entonces acompáñeme a Lucas capítulo 24, verso 49. Hermano, a Lucas capítulo 24, verso 49, para poder entenderlo, porque es la misma palabra, esa palabra sentarse. Entonces dice Lucas capítulo 24, hermano, Lucas capítulo 24, verso 49. Cuando usted lo tenga me dice amén. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermano, paremos un momentito. Entonces, esa palabra cadisto, hermano, esa palabra cadisto es la misma palabra que aparece ahí, que dice: quedaos vosotros en la ciudad. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que quedarnos. Pero, hermano, esa traducción literal de este verso sería: siéntense sobre Jerusalén hasta que ustedes sean investidos con el poder de lo alto.
Es decir, el Señor Jesucristo llegaba al monte, mi amado, el Señor Jesucristo subía al monte, se sentaba, hermano, porque me imagino que el Señor Jesucristo decía, sentado en el monte: Señor, yo solo soy tu hijo. Aquí estoy, Padre, esperando que tú me invistas de poder, que tú me des el poder para poder predicar el reino. Entonces el Señor Jesucristo en Lucas 24 le dice a sus discípulos: ¿saben? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Iglesia de Cristo, Benecer de Villanueva, el Padre Celestial que está en los cielos ha dado promesa para su pueblo. Él nos investirá de poder, hermano. Pero yo me tengo que quedar, anhelando, hermano. Y dice que en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investido de poder de lo alto. Es decir, que el reino de los cielos, hermano, va a venir a esta iglesia, va a seguir predicándose en esta iglesia, cuando nosotros entendamos que no es por nuestra fuerza, que no es por lo que nosotros hacemos, sino cuando el poder de Dios descienda sobre esta iglesia para poder hacer cosas maravillosas en Dios, hermano. Entonces yo tengo que quedarme sentado, yo tengo que esperar la promesa, tengo que creer la promesa de que Dios me va a utilizar para hacer grandes cosas. Pero ¿cómo Dios me va a utilizar para hacer grandes cosas? Cuando yo odie la incredulidad, cuando yo crea que Dios me ha traído a este lugar para poder ser un instrumento de bendición, para poder creer que la obra de mis manos, hermano, será de bendición delante de Dios. Pero tengo que creer que eso proviene de lo alto. Entonces, hermano, el Señor quería demostrar que era mucho más que el simple hecho de sentarse simplemente a esperar. El Señor no nos está diciendo ahí, hermano, mire, ahí está la palabra cadixo. Es establecerse, es revoltear, hermano, es asentar, es detener, es montar, estar sobre. Eso significa la palabra. Pero esa misma palabra, hermano, entonces el Señor quiere demostrarnos que no es el simple hecho de estarse sentado, hermano, privado a esperar, pasivamente a esperar. Estas palabras aparecen más de 50 veces. Esta palabra aparece 50 veces en el Nuevo Testamento, hermano. Y me di a la tarea de ver, y frecuentemente, hermano, se relaciona cuando uno está sentado, pero sentado en el trono, hermano. Entonces el Señor Jesús se sentaba, subía al monte, pero a sentarse al trono de Dios. Hermano, se subía para sentarse al trono de Dios. El Señor Jesús subía, pero subía a las alturas, subía al monte, y allá se sentaba. Y cuando Él figurativamente se sentaba, estaba sentado en el trono de Dios. Ahora mire, se lo voy a explicar con un ejemplo, hermano. Quiere decir, hermano, necesitamos retomar para que el reino de Dios, para que sea realmente establecido en la tierra. Entonces, mire, quiero explicarle esto. Entonces, hermano, ¿sí me entiende hasta ahorita? ¿Me estoy dando a entender hasta ahorita, hermano? ¿Sí? ¿Usted está sentado, sí o no? Sí, ¿verdad? Pero no es que aquí me voy a quedar sentado y voy a esperar. No, yo tengo que anhelar. Yo tengo que anhelar que la presencia de Dios venga sobre mi vida. Pero para poder anhelar que voy a ser un instrumento, que Dios va a utilizar mis manos, que cuando yo ore por los enfermos se van a sanar, no tiene que haber incredulidad en mí. Número uno, muy importante. Entonces, al final del capítulo 1 de la carta de Efesios, hermano, veo algo importante. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, verso 17. Hermano, en Efesios capítulo 1, verso 17, dice, hermano, si lo tiene, yo con esto voy cerrando. Ya el tiempo, hermano, ya son las 12 y la gallina no se cose. Lo vamos a ver. Hermano, Efesios 1, 17 dice, hermano, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa palabra sentándole es la palabra, hermano, cadixo. Entonces dice, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, usted no lo recibió, hermano. Yo voy a dejar mis gargantas acá. Hermano, se lo voy a parafrasear. Lo que está diciendo la Biblia es que nuestro Señor Jesucristo se sentaba a la diestra de Dios Padre. Hermano, que el Señor Jesucristo cuando se sentaba, cuando la palabra cadixo dice que se sentaba, no lo mire que agarraba una silla y se sentaba. No, hermano, lo que está diciendo es que se sentaba a la diestra de Dios Padre, llegaba a la presencia de Dios. Y entonces dice la Biblia que nuestro Padre Celestial le dio la autoridad, hermano, le dio la grandeza, poder, hermano, pero lo dio ¿para qué? Para que pudiera, hermano, para pudiera tener señorío, para poder tener autoridad sobre todo lo que había bajo sus pies. Y entonces en el verso 22 es lo que a mí me llama la atención, porque eso se lo dieron al Señor Jesucristo, pero dice, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y se lo dio por cabeza a todas las cosas a la iglesia. Se lo dio también a la iglesia. Se lo dio a la iglesia. Se lo dio a cada uno de los que estamos en este lugar. Nos dieron la autoridad, hermano, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces vamos a predicar el evangelio del reino, hermano. Pero para poder predicar el evangelio del reino, toda incredulidad se va a ir de nuestras vidas. Toda incredulidad se va a ir de nuestras vidas. Porque ¿sabe por qué? Porque nos dieron autoridad para poder echar fuera demonios, para poder sanar enfermos, para poder limpiar, hermano. En el nombre de Jesús, Dios nos lo dio. ¿Cuántos decimos amén a eso, hermano? Dios nos ha dado el poder, hermano. Pero ¿sabe por qué no lo tenemos? Porque todavía somos incrédulos. Todavía hay incredulidad en nosotros. Necesitamos erradicar la incredulidad. Entonces, hermano, pero un poco más adelante, en Efesios 1:17 nos dice esto. Pero un poco más adelante se nos dice, no solo el Señor dice, bueno, esto se lo doy también a la iglesia. Pero lea conmigo, hermano, Efesios capítulo 2, verso 6. Por si acaso hay incredulidad en usted. Efesios 2, 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Hermano, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no sé cuántos dicen amén a esta palabra, hermano. Hermano, ¿lo cree o no lo cree, hermano? Dice la Biblia, Efesios 2:6. La palabra cadixo, hermano, nos hizo, dice la Biblia, y juntamente con Él nos resucitó. Porque dice la Biblia que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, se le ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios, hermano. Y dice la Biblia que aquel que confiesa, entonces ahora somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y dice la Biblia, dice mi Biblia, hermano, que juntamente con el Señor Jesucristo asimismo nos hizo. No dice que nos va a hacer, no dice que tal vez lleguemos. No, hermano, la Biblia dice que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces ese es el evangelio del reino, que yo estoy sentado y tengo el poder, tengo la autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera enfermedades en el nombre poderoso de Jesús.
Hermano, lo mira, qué hermoso es el evangelio. Yo no lo había visto así, hermano. Años de predicar el evangelio. Entonces el diablo mentiroso, entonces me decía: ve a orar por tu hermana, entonces ve a orar por tu mamá. ¿Y qué cree que tengo que hacer? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Vaya, ayúdeme. ¿Qué haría usted? Ya ve que también es incrédulo. Solo tengo que creer, hermanos. Solo tengo que creer. Entonces, pero dice, hermanos, Efesios 2:6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? El verso 7, mire lo que dice. El verso 7 dice: para mostrar, hermano, eso es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿sabe qué dice el Señor? Les doy la autoridad, les doy el poder, les doy todo. Ustedes tienen toda la autoridad. Lo mismo que le di a mi hijo, lo tienen ustedes. Pero nos da para mostrarlo, hermano, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. Es por el poder de su gracia, hermano. Es el poder de su gracia. La gracia es, hermano, si Dios así lo quiere, ¿quién soy yo para poder hacerlo, hermano? Entonces, como resultado de estos poderes que están bajo nuestros pies, hermano, y nosotros tenemos el poder para gobernar en Él. Usted no dice amén. Yo sí, hermano, yo digo amén. Entonces, por eso es que no suceden las cosas, porque todavía hay incredulidad en nosotros. Entonces, mire, hermano, los hermanos de alabanza pueden subir. Hermano, una vez sentado en el trono, entonces yo me puedo sentar en el trono. Estoy sentado en el trono. ¿Usted lo cree, verdad, hermano? Ahí dice la Biblia que estoy sentado en el trono juntamente con Cristo Jesús. Lo vimos en Efesios 1:17 en adelante, y lo vimos, hermano, en Efesios 2. Pero una vez sentado en el trono, nosotros tenemos un propósito. Tenemos que ejercerlo, porque ya lo sabemos. Pero una cosa es saber, hermano. Una cosa es saber. La otra cosa es ejercerlo. Pero para poder ejercerlo tengo que tener gobierno y tengo que tener autoridad del reino para poderlo hacer. Yo lo sé, nosotros lo sabemos, ya lo vimos hoy en la Biblia. Lo vimos. Pero ahora tengo que ejercerlo. Tengo que ejercerlo. ¿Cuántos queremos ejercerlo, hermano? ¿Sí? De verdad, levante la mano los que queremos ejercer esto que Dios nos ha regalado. No levante la mano así nomás. Entonces dice: si usted revisa los evangelios, encontrará que cuando el Señor Jesús habló, antes de comenzar a enseñar, el catizado, lo que hablamos ahorita de sentarse, entonces mire lo que pasó, cómo lo ejerció. Marcos capítulo 9, verso 35. En Marcos capítulo 9, verso 35, mire qué importante esto, hermano. Dice Marcos capítulo 9, verso 35. Con esto cierro. Una vez, hermano, bueno, no los hermanos ahí. Marcos 9:35 dice: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, hermano, para poder ejercerlo, el Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Número 1, para poder ser embestido de este poder, para poder recibir de esta gracia, de esta autoridad del hermano, que nos dice esta palabra, para poder ejercer el catizó, entonces yo tengo que servir al Señor.
Él se sentó y llamó a los 12. ¿Cuántos andaban con el Señor Jesús? 12. ¿Sí? Entonces póngame atención, que esto es lo que el Señor me regalaba. Y dice, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En otras palabras, el Señor les dijo: si ustedes quieren tener esto, ustedes tienen que servir, todos ustedes tienen que servir a los demás que vengan. Con uno o dos hermanos que no esté integrado al servicio de nuestra iglesia, tenemos problemas. ¿Sí lo entiende? ¿Cuántos andaban con el Señor Jesús? 12. Y los 12 servían, todos servían, para que seamos una iglesia de reino, para que seamos una iglesia donde el poder del reino se viene. En otras palabras, tenemos que estar en unidad. Pero yo lo que miro, que la unidad que había aquí era de servicio. De servicio. Hermano, esa es la diferencia del evangelio del reino, que tiene que haber unidad. Hoy no voy a ir a la iglesia porque no, mejor voy a ir en la tarde. Y si eres líder de la iglesia y no estás aquí, ¿cómo queremos predicar el evangelio del reino? Si una de las condiciones del evangelio del reino es que los líderes tenemos que estar unidos. Número uno, entonces tengo que unirme para poder predicar conforme al reino. Yo tengo que unirme para hacer un solo cuerpo. Porque entonces, hermano, dice la Biblia que cuando estamos juntos y en armonía, Salmo 133, ahí, hermano, verso 5 creo que es, dice que Dios nos da vida, nos da bendiciones y nos da vida, dice la Biblia. Entonces por eso a Pedro, cuando el Señor se le acerca, le dice: ¿quiénes dicen que soy? Entonces Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, eres bienaventurado, le dijo. Entonces tenemos que estar en unidad en el servicio. Verso, hermano, mire, siento, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 2, mire lo que dice, hermano: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de la vestidura. Entonces ahora entiendo por qué el Señor Jesús llamó a los 12, por qué el Señor Jesús llamó a todos sus líderes y les dijo: ¿saben qué? Tenemos que servir, tenemos que estar unidos sirviendo a todos los que vendrán, porque si estamos unidos sirviendo a todos los que vendrán, entonces va a descender el poder de Dios, la gracia de Dios va a descender, y va a descender hasta el borde de la vestidura. Entonces, mientras uno no esté en casa, mientras uno no esté aquí con nosotros recibiendo, podemos desgarriarnos aquí, hermano, y no estamos predicando el reino de los cielos. ¿Sí se fija? Pero mire lo que dice el verso 3. Mire lo que dice: como el rocío, va a ser un rocío, hermano, como el rocío de Hermón. Entonces, ¿sabe qué? Al líder que no vino, échele la culpa porque no hay milagros y prodigios en este lugar, hermano. Así de sencillo. Al líder que el líder llamó, yo quisiera ver los líderes de los grupos hoy. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio del reino si no hay unidad? ¿Sí? Entonces mire, dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová su bendición y vida eterna. Entonces, ¿qué necesito para que Dios haga milagros y prodigios acá? Dígale a su líder: venga, hermano líder, dígale. Ayuda del líder: venga, hermano, porque si no, no va a haber
no va a haber bendición en nuestra iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Si usted ya no viene en la tarde, ¿cómo va a haber prodigios y milagros en la tarde? Si usted ya no viene en la tarde. No, hermano, ¿usted está conmigo en la Biblia, sí o no? Y usted quiere que haya milagros y prodigios aquí, ¿verdad? Usted quiere. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, ese es el punto número 1. Volvamos de regreso a Marcos 9:36. Porque dice, entonces él se sentó y llamó a los 12. Él, hermano, entonces dice la Biblia, el Señor catizó, se sentó en el trono, porque sentarse en el trono de Dios. Entonces se sentó en el trono y les dijo a los discípulos, ustedes son 12, ¿están los 12? Sí, están los 12, están todos los líderes de la iglesia, están todas las autoridades de la iglesia, amén. A ustedes, todos ustedes tienen que servir, tienen que estar en unidad. Liderazgo. Una vez, hermano, en el verso 36 les dijo, primer principio, Salmo 133. Cuán hermoso es estar juntos todos en armonía. Principio número 1. Después les dice, verso 36, y tomó un niño, porque el Señor estaba sentado. Diga, hermano, en el verso 35 hasta el Señor está sentado. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, sentado, cadatizo, sentado en el trono de Dios, les dijo, punto número 2, para que el reino de Dios sea predicado en las congregaciones. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Les dijo, líderes, miren a este niño. Y tomándolo en sus brazos, les dijo, verso 37, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que el que recibe al que me envió. Punto número 2. Para poder hacer que el reino de Dios descienda en esta iglesia, yo tengo que ser un niño. Yo tengo que recibir como a un niño. Hermano, yo le digo a un niño ahorita, ya lo voy a traer hasta la cuna, y me traigo uno de los soldaditos del Señor, a un niño ahí chiquito, y le digo, usted es Superman. Su papá es Batman y su mamá es la Batichica. El niño lo cree, ¿cierto o no? Entonces, para que el reino de Dios se cumpla y lo prediquemos en este lugar, yo tengo que ser como niño. Yo tengo que creer como niño. Yo tengo que saber, hermano, que así lo quiere Dios, y que Dios tiene el control y Dios puede hacerlo todo de esa manera, mi amado hermano. Entonces veo dos cosas: unidad y ser como niño. Pero qué terrible es que cuando venimos entrando ahí en el parqueo y el hermano nos dice que vayamos a parquearnos allá atrás, nos enojamos con el hermano y le decimos, ¿qué? Yo me voy a parquear donde yo quiere. Si usted quiere, si no me regreso. Qué terrible, hermano. Como decía mi abuelito, a grandes manganzones, decía mi abuelita, y burros. No usted, ¿verdad? Hermano, tenemos que ser como niños. Entonces, para predicar el evangelio del reino, yo tengo que ser como un niño. Mire, mi amado, tengo muchas cosas más que decirle, pero ya el tiempo, hermano, hoy sí me di la grande predicando. 12:30, 12:20, hermano. Yo quiero que usted cierre sus ojitos. Venga en la tarde, le voy a seguir contando. En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero que usted cierre sus ojitos, hermano. El tiempo me avanzó. Hoy abusé de predicar, pero no me podía ir sin haberle dejado. Y me quedaron muchas cosas más, hermano, para en la tarde que decirle. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor Jesús dijo, hermano, el Señor Jesús predicaba, hermano, algo hermoso.
Dice que Jesús iba por todo Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Y cuando el Señor Jesús proclamaba el evangelio del reino, lo que había era sanidades y liberaciones para todo el pueblo. Eso es lo que queremos en esta iglesia, hermano. Pero para poder predicar el evangelio del reino, tenemos que sentarnos en el trono. Tenemos que sentarnos en el trono. En el nombre poderoso de Jesús. Usted lo vio, lo escuchó, mi amado hermano. Ya hemos sido sentados en el trono juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos recibido, hermano, la habilitación. Hemos sido habilitados para poder ejercer dominio, para poder ejercer autoridad, hermano. Pero tenemos que erradicar toda incredulidad. Tenemos que erradicar toda incredulidad sobre nuestras vidas. Y tenemos que unirnos a la visión de este ministerio, hermano. El enemigo es el que quita, es el que se encarga de hacer que el evangelio del reino no suceda en las iglesias. Porque él lo que hace es dividir la iglesia. Él lo que hace, hermano, es que la iglesia no se congregue. ¿Se imagina si en esta iglesia estuviéramos todos congregados, hermano? Si todos estuviéramos en unidad y en armonía, el evangelio del reino se manifestaría en este lugar. Pero el enemigo se encarga de poner, hermanos, en la vida de cada uno el dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En el nombre poderoso de Jesús, y queremos que hayan prodigios y queremos que hayan milagros, y le echamos culpa al pastor, a los líderes, pero no nos hemos dado cuenta que los culpables somos nosotros mismos, porque no nos ponemos en armonía y no nos sentimos como un solo cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor, hermano, nos ha sentado juntamente con Él para poder echar fuera demonios, para poder echar fuera enfermedades, para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos. Pero es importante estar en unidad, y es importante estar, hermanos, ser como un niño. En el nombre poderoso de Jesús, sé que el tiempo me avanzó, pero si hubiera alguna persona en medio de nosotros que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar y quisiera compartir con nosotros el evangelio del reino, si hubiera tan solo alguna persona, yo lo invito hoy, en esta mañana, que se ponga en pie. Solo aquella persona que quiera recibir al Señor Jesús como el único salvador de su vida. Si hubiera en medio de nosotros alguno que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, yo le digo que se ponga en pie. Queremos orar, queremos bendecir tu vida. Por eso a Pedro le dijeron: bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado eres, Pedro. En el nombre poderoso de Jesús, si todos somos de casa y todos hemos recibido ya al Señor Jesús, o tal vez eres alguien que tú conoces al Señor Jesús y quisiera reconciliarte en esta mañana, yo te invito hoy que te pongas en pie. Si eres tú esa persona que necesita reconciliarse. Si todos somos de casa, el tiempo nos avanzó, no quiero abusar del tiempo. Quisiera hacer una oración por la iglesia para que el Señor ponga y podamos entender, hermanos, podamos entender que el reino es poder, que el evangelio del reino es poder, que el libro de Mateo nos habla 60 veces acerca de lo que es el reino, que el reino es poder, pero el poder está dado a la iglesia en unidad y siendo como niños. En el nombre poderoso de Jesús, dígale: Señor, ahí donde está usted, ni siquiera le voy a decir que pase al frente. Usted le diga: Señor, he entendido que quiero que sea esta una iglesia gloriosa, que sea una iglesia poderosa, que sea una iglesia donde se predique el evangelio del reino. Pero ahora he entendido, dígale, ahora he entendido. Y ahora, Señor, he escuchado tu palabra. Y solo te pido, Señor, misericordia. Solo te pido, Señor, que extiendas tu mano de misericordia. La palabra profética decía en esta mañana: hoy he venido a darte misericordia nueva.
Hoy he venido a decirte: siéntate, siéntate en el trono de mi gracia. Acércate y ya no te acuses más. Acércate y siéntate a mi mesa con gozo. Mientras tanto, el día llega. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor decía: ciertamente mis misericordias son nuevas todos los días. Pero es necesario que traigas un corazón sincero delante de mí. Ya no le eches la culpa a los demás. Ya no eches la culpa a los demás. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, si hubiera alguien, hermano, en medio de nosotros que quisiera decirle al Señor: Señor, yo me acerco con una nueva misericordia. Yo me acerco, Señor, pidiéndote, clamándote, Señor, para que tú hagas algo. Hoy dígale: Señor, yo me acerco con corazón sincero. Hermano, pero es necesario que sinceres tu corazón. Es necesario que sinceres tu corazón con el Señor Jesucristo y que tú le digas: Señor, aquí estoy, Señor, opera el milagro del nuevo nacimiento en mi vida. Pero hoy he venido a cambiar tu historia, dice el Señor. Hoy he venido a cambiar tu historia. Hoy he venido, pero ya no hay impedimento. Ya no hay impedimento para que te acerques a mí. Ya no pongas más condiciones, hermano. Ya no pongas más condiciones para que tú puedas acercarte delante de la presencia del Señor. Todo es, hermano, por amor. Si me ayudan, hermano, todo es por amor. Por amor, todo es por amor. No es a la fuerza. No es a la fuerza, es por amor. Es porque nace en mí el poder. Si algún anciano ahí me ayuda, hermanos, por favor. Todo es por amor. Todo esto que nosotros hacemos es por amor. No es por imposición. Es porque ha nacido en el corazón de la gente el poder acercarse, el poder venir delante de la presencia del Señor. Porque ¿de qué sirve obligarlos si al final no va a haber, hermanos, el nuevo nacimiento? Todo, si usted quiere venir al altar, es porque le nace a usted el poder hacerlo. Si le nace y usted ha sentido la palabra, entonces dígale: Señor, sí, Padre, yo reconozco que tú me has hablado. Señor, no, dice el Señor, no te avergüences. No te avergüences. Por el contrario, dile: Señor, aquí estoy. Señor, solo acércate confiadamente al trono de mi gracia. Yo lo veo todo, dice el Señor. Yo lo sé todo, pero todo es porque yo lo he hecho. En el nombre de Jesús, ahí donde está usted, hermano, dígale: Señor, he entendido tu palabra. Señor, quiero participar en el evangelio del reino. Quiero ser parte del evangelio del reino, Señor. Pero también tengo una parte. El Señor llamó a los 12. El Señor llamó a sus ayudas. El Señor llamó a sus discípulos. En el nombre de Jesús, usted tal vez es líder de la iglesia. Usted está en el liderazgo, es un líder, es un diácono. Hermano, dígale: Señor, tengo mi responsabilidad. Yo tengo mi responsabilidad. Yo quiero, Señor, que tú hagas en mí el querer como el hacer, para hacer que el reino venga a esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí, mi amado, ahí, háblele al Señor. Ahí medite al Señor y dígale: Señor, gracias. Pero hoy te has acercado. Hoy el Señor está cambiando tu historia. Has cambiado tu historia. Ya no hay impedimento para que te acerques al Señor. Ya no condiciones al Señor. Por el contrario, comienza ahora a hacer la obra de Dios con excelencia. Medita, alaba al Señor. Ahí, dile: Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Ahora lo he entendido. Ahora me quiero sentar. Dígale: yo me quiero sentar al trono. Hermano, tú estás sentado al trono. Solo siéntate en el trono y dígale: Señor, yo tengo la autoridad. Comienza a tomar la autoridad. Comienza a tomar la autoridad hoy, en el nombre de Jesús. Hoy tu espíritu es todo en todo, porque tu toque cambia todo en todo. Sentimos tu presencia y nos mudaste el corazón.
Hoy tu espíritu es todo y todo, porque tu toque cambió todo en todo. Sentimos tu presencia y nos mudaste el corazón. Vino tu presencia y nos cambió. Y vino tu presencia y tu reino acercó. Y vino tu presencia y todo transformó. Y vino tu presencia y todo por completo. Y vino tu presencia y nos cambió. Y vino tu presencia y tu reino acercó. Y vino tu presencia y todo transformó. Y vino tu presencia y todo por completo. Gracias por la autoridad que me has dado. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tu gracia se ha derramado en nuestras vidas, Señor Jesús. Le damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre, por hablarnos, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor Jesús. Estamos agradecidos contigo. Ahora te pedimos que nos lleves con bendición a nuestros hogares, Señor, y que podamos descansar, Señor, estas horas, para poder venir en la tarde, Señor, con nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nuevo brillo, Señor, para seguir adorándote, Señor, para poder tomar la autoridad, Señor, en la tarde y poder hacer de este culto un culto más de bendición, Señor, de exaltación para tu bendito y santo nombre, Señor. Te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Dios me lo bendiga, me lo lleve con bendición. Esperamos. Ministerio Ebenezer Villanueva ha llevado hasta sus hogares el poderoso mensaje restaurador de la Palabra de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, comunícate a los teléfonos 2670-5061, 2670-5658 o escríbenos al correo pastor@ebenezervillanueva.hn. Que Dios te continúe bendiciendo.